No sé si tienen dudas específicas. Recuerden que esta semana está la última tarea, que sería la tarea sobre absorbancia y métodos espectroscópicos. No sé si tienen alguna duda en específico o alguna duda con un ejercicio, o si no, mi propuesta sería el ejercicio 5 de la práctica, dice Diana. Ok. Porque si no, también lo que podemos hacer es también hacer un poco de repaso de conceptos. También sería otra posibilidad. A ver, ¿dónde está la práctica? Equilibrio. Ya lo encontré. Ejercicio 5. Y vamos a copiar esto. Un momento. Entonces, el ejercicio que nos está preguntando Diana sería este de acá. Dice, una disolución patrón de hierro contiene 325 miligramos de esta sal de hierro, que esta sal de hierro se suele llamar sal de Mor. Es como el nombre, digamos, tradicional que se utiliza. Y está disuelto en 500 mililitros. Dice, una alícuota de 1 mililitro de esta disolución se trató con ortofenantrolina y se diluyó a 100 mililitros. Entonces dice, la tramitancia de esta última disolución medida en una celda de 1 centímetro fue de 60% a 610 nanómetros. A ver. Entonces dice, posteriormente una muestra de 50 mililitros de agua se trató con hidroxilamina para reducir el hierro al estado divalente y luego se forma el complejo con ortofenantrolina. La muestra se diluyó a 100 mililitros y la absorbancia que se leyó a 510 nanómetros fue de 0,043 en una celda de 1 centímetro. Calcule la absortividad molar del complejo y la concentración de hierro en miligramos por litro presentes en la muestra original. Entonces vean que este es un problema en donde en realidad ustedes al inicio tienen una disolución patrón. Tienen una disolución patrón y a partir de esa disolución patrón calculan la absortividad molar del complejo. En este caso sería el complejo con la ortofenantrolina. Vean que acá el compuesto este de hierro, que es la sal de Mor, ahí en ese complejo ya el hierro se encuentra en esta oxidación más 2. Entonces, como ya se encuentra esta oxidación más 2, ahí se hace reaccionar directamente con la ortofenantrolina y entonces usted procede a calcular cuánto es la absortividad molar del complejo. Luego de eso, usted tiene una muestra ya, digamos, por ejemplo, una muestra de agua que quiere determinar la cantidad de hierro. Entonces, para poder hacer el complejo con la ortofenantrolina, recuerde que el hierro más 2 se oxida muy fácilmente a hierro más 3. Entonces, normalmente en la naturaleza el hierro se va a encontrar como hierro más 3. Entonces, para poder formar el complejo con la ortofenantrolina, lo que se hace es primero reducir el hierro a hierro más 2. Para eso lo que se utilizan es esa hidroxilamina. Entonces, una vez que se reduce, se hace reaccionar con la ortofenantrolina y ya
procedo a realizar la medición de absorbancia. Entonces, para resolver este problema, tenemos que recordar que tenemos una fórmula que dice que la absorbancia va a ser igual a la absorptividad molar por la absorptividad molar, ¿verdad? Que vamos a tener, y eso va a estar multiplicado por la concentración y la longitud. No me acuerdo exactamente qué. Pongamos B y C. Entonces, esta C sería concentración en mol por litro. Esta B sería la longitud de la cubeta. Y esta sería la absorptividad molar. Que es una constante. Entonces, recuerden, eso sí, que cuando yo estoy trabajando con con mediciones de absorbancia, normalmente yo siempre tengo que calibrar o realizar las mediciones en o sea, in situ, realizar ya sea la curva de calibración o en este caso estoy comparando con un patrón. Siempre cuando yo voy a hacer mediciones de absorbancia, lo ideal es que yo siempre compare con disoluciones frescas, etcétera. ¿Por qué? Porque en el tiempo puede pasar que las disoluciones cambien un poco. O puede pasar que mi equipo no mantenga, digamos, la lámpara de mi equipo no se mantenga tan estable en el tiempo. Entonces, si yo preparo una curva de calibración, digamos, el lunes, yo no puedo como necesariamente usarlo hasta el siguiente lunes, porque puede ser que haya variaciones y que entonces los datos no sean reproducibles. Entonces, para resolver ese problema, básicamente lo que vamos a tener es vamos a tener dos condiciones. Vamos a tener una condición donde vamos a tener una absorbancia 1, va a ser igual a la absortividad 1 por la distancia 1 por la concentración 1. Y luego vamos a tener una disolución 2, que va a ser la disolución muestra. Y vamos a tener una absortividad 2, una distancia 2 y una concentración 2. Entonces, lo primero que necesitamos saber es cuánto es la absorbancia en la disolución 1. Esta es la 1 y esta es la 2. Entonces, en la disolución 1 necesitamos saber cuánto es la absorbancia y cuánto es la concentración. Entonces, vean que el complejo con hierro va a ser 1 a 1 con la fenantrolina. Entonces, lo que yo tenga de muestra de hierro va a ser igual a lo que yo tengo de la muestra con fenantrolina. Entonces, vamos a ver la concentración. Entonces, vamos a calcular la concentración de hierro. Entonces, va a ser igual a 325.0 miligramos dividido entre 500 mililitros. Entonces, esto va a ser igual a vamos a hacer un factor de conversión. Entonces, estos son miligramos. Entonces, yo hago 1 gramo, son 1000 miligramos. Esto sería de sal de mol, ¿verdad? Después de eso, tenemos que pasarlo a moles. Entonces, un mol de la sal va a ser igual a 392 gramos. Entonces, estos serían gramos de la sal. Pero los moles de la sal van a ser iguales a los moles de hierro, porque la sal con respecto a hierro es 1 a 1. Ahora, entonces, digo aquí, un mol de sal es igual a un mol de hierro.
Y ahora nada más tengo que convertir los mililitros a litros. Digo, 1 litro son 1000 mililitros. Entonces, con eso ya me quedaría la concentración de hierro en mol por litros. ¿Qué se me hizo la calculadora? Entonces sería 325 dividido entre 500. Podemos decir que estos 1000 se cancelan con este 1000. 500 por 392. Esto me da 1,66 por 10 a la menos 3 mol por litro de hierro. No sé si ustedes los dio así. Entonces dice, la tramitancia de esta última solución mediante una celda de 1 centímetro fue de 60% a 610 nanómetros. Ahora, la absorbancia, vean que en la fórmula tenemos que usar la absorbancia y en el problema lo que me están dando es la tramitancia. Entonces hay varias fórmulas que yo puedo, o varias formas de la misma fórmula que yo puedo usar para pasar de tramitancia a absorbancia. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, que absorbancia es igual a menos logaritmo de la tramitancia. Y la tramitancia es igual a el porcentaje de tramitancia entre 100%. Entonces, si es 60.0%, entonces la tramitancia sería 60.0 dividido entre 100. Entonces eso me daría 0,600. Entonces la absorbancia sería menos logaritmo de 0,600. 6 menos. Esto me da 0,222. Entonces vean que de la primera fórmula, de la primera disolución, ya tengo la absorbancia y yo tengo la concentración. Ahora, la longitud de la celda es de 1 centímetro. Esto ya lo conozco. Entonces, a partir de acá ya puedo calcular la absortividad correspondiente. Bueno, vean que de esta muestra en realidad todavía se hizo una dilución. Entonces, una alícuota de 1 mililitro se trató con ortofenantrolina y se diluyó a 100 mililitros. Entonces, esta no es la concentración final, sino que tenemos que todavía calcular la concentración final. Entonces, hago C1 por V1 es igual a C2 por V2. Entonces, C2 es igual a C1, V1 entre V2. Entonces, C2 sería, entonces sería 1,66 por 10 a la menos 3. Y esto lo multiplico por el volumen 1, que era 1 mililitro. Y lo divido entre el volumen 2, que son 100. Sería 1,66, 10 a la menos 3, dividido entre 100. Entonces esto me haría 1,66 por 10 a la menos 5 mol por litro. Entonces, esa sería la concentración de la disolución con ortofenantrolina. Entonces, esa concentración es la que tendría esta absorbencia que calculamos.
Entonces, a partir de esto, podemos calcular cuánto es la absortividad molar 1. Que en realidad la absortividad molar 1 y la 2 deben ser iguales. Entonces hacemos A1 es igual a E1, B1 por C1. Entonces, esto quiere decir que va a ser igual a A1 entre B1, C1. Esto sería 1,66 por 10 al menos 5 mol por litro, dividido entre 1,00 centímetros. Perdón, no era así. Absorbancia 1, que es 0,222 dividido entre 1,00 centímetros. Y esto multiplicado por 1,66 por 10 a la menos 5. Sería 1,66 por 10 a la menos 5. Después sería 0,22 dividido entre. Esto me daría 1,34 por 10 a la 1, 2, 3, 4. 1,34 por 10 a la 4. ¿Cuáles serían las unidades? Centímetro a la menos 1, mol por litro a la menos 1. ¿De acuerdo? No sé si les dio así. Hasta ahora todo bien. Si ven cualquier error ahí me dicen. Entonces ya tenemos la primera parte. Ahora sí, solamente me falta la segunda parte, que sería la muestra. Entonces, dice que una muestra de 50 mililitros de agua se trató con hidroxilamina para reducir el hierro al estado divalente y luego se forma complejo con ortofenatrolina. La muestra se diluyó a 100 mililitros y la absorbancia que se leyó fue 510 nanómetros. Vean que eso es importante, ver que los dos se midieron a la misma absorbancia. Fue 0,043 en una celda de 1 centímetro. Entonces, ya tengo acá A2 es igual a E2, B2, C2. Entonces, lo que ocupo calcular es la concentración 2. Entonces, C2 va a ser igual a A2 entre E2, B2. Entonces, C2 va a ser igual a, la absorbancia 2 era 0,043. Y esto lo divido entre la absortividad, pero la absortividad tiene que ser la misma. Entonces era 1,34 por 10 a la 4. Entonces, centímetro a la menos 1, mol a la menos 1, por litro a la menos 1. Y esto por la longitud de la cubeta, que es 1,00 centímetros. Entonces, esto se me da con esto, y entonces me quedaría que la concentración 2 es igual a me queda que es 3,21 por 10 a la menos 6 mol por litro. Entonces, pero esa sería la disolución ya diluida. Ve que era una muestra de 50 y se diluyó a 100. Entonces, tengo que multiplicarlo por ese factor de concentración. Entonces sería 3,21 por 10 a la menos 6 mol por litro
multiplicado por 100 dividido entre 50. Sería igual a 6.42 por 10 a la menos 6. Ahora, esa sería la concentración en complejo con ortofenantrolina, ¿verdad? O lo que sería lo mismo, concentración de hierro. Pero me están preguntando cuánto es la concentración de hierro en miligramos por litro presentes en la muestra original. Entonces, eso sería equivalente a los mol por litro del complejo con ortofenantrolina o correspondiente a los moles de hierro. Pero está mol por litro, entonces tendremos que pasarlo a miligramos por litro. Esto sería 6.42 por 10 a la menos 6 mol de hierro por litro, que es lo mismo que complejo con ortofenantrolina. Entonces, un mol de hierro corresponde a 55.85 gramos. Y ahora a esto, perdón, era al revés. Un mol de hierro corresponde a 55.85 gramos. Y luego decimos, un gramo son 1000 miligramos. Entonces esto me daría ¿me escuchan? Sí, ahora sí. ¿Por qué se me desconectó? Se me fue el internet. A ver, ¿por dónde íbamos? Ok, entonces sería lo siguiente. Entonces simplemente pasamos de moles de hierro por litro a miligramos de hierro por litro. Me daría 0,359 en la muestra original. Ajá. Entonces, esta sería la respuesta, básicamente. Entonces, vean que la primera parte es básicamente, estoy preparando una disolución patrón para saber la absortividad molar del complejo. Y una vez que sé la absortividad molar del complejo, de ahí puedo calcular entonces cuál es la concentración en la otra disolución. No sé si tienen dudas con este problema. ¿Alguna pregunta? Profe, entonces, para un, digamos, un analito dado, la absortividad siempre va a ser igual. La absortividad de un complejo a una longitud de onda específica debería mantenerse constante, digamos, debería ser igual. La absortividad es dependiente de la longitud de onda, básicamente. Entonces, dependiendo de la longitud de onda que uno escoja, va a variar. Pero en principio, si yo estoy midiendo la misma longitud de onda, debería ser equivalente para el mismo tipo de disolución. Entonces, obviamente, tengo que procurar que las disoluciones mantengan la misma. Hola, ¿me escuchan? ¿Hasta dónde me escucharon? Acá rato me quedo como hablando solo y yo después veo que nadie me está escuchando. A ver. Ay, ya sé, esto se dejó de grabar en realidad. ¿O no? Ah, no, todavía está grabándose. ¿Sí me escuchan bien? ¿Me Sí, escuchan?
Sí. Mi internet está súper inestable hoy, no sé por qué. Ah, bueno, entonces no me escucharon nada de lo que dije. Bueno, entonces lo que le está diciendo a Valeria es que cuando uno prepara soluciones y si procura que tengan el mismo medio, o sea, la misma matriz, entonces la absortividad molar debería mantenerse constante para una misma longitud de onda. Porque la absortividad molar va a depender de la longitud de onda a la que yo mida, pero si las disoluciones las mido a la misma longitud de onda y tienen el mismo tipo de matriz, en principio la absortividad molar debería mantenerse igual para las dos disoluciones. Entonces, en esos casos, yo puedo utilizar una disolución como una disolución patrón. Lo mismo ocurre para, por ejemplo, cuando estoy preparando una curva de calibración. Si yo logro mantener una matriz muy similar, eh, entonces, y yo mantengo la misma longitud de onda, en principio la absortividad molar va a mantenerse constante. Y por eso entonces yo puedo aplicar entonces en estos casos la ley de Baire y entonces utilizar eso para cuantificar cuánto es la cantidad de lanarito que tengo en cada caso en específico. Pero sí es muy importante que revisar que el problema que me estén dando la misma longitud de onda en ambos casos. ¿Qué más? No sé si tienen alguna duda en específico de este problema o de algún otro problema. Que si no, no sé si les parece que podemos hacer el resto de la clase. Si prefieren resolver ejercicios o que repasemos un poco como alguna parte como de la teoría del capítulo 24. Profe, una pregunta. ¿Usted no va a subir como la resolución de la práctica esta? ¿O De no? absorbancia. Ajá. No sé si hay un solucionario, tendría que preguntar. Creo que la que estaba trabajando en eso era María Esther, pero no me acuerdo bien. Entonces, no sé quién lo tendrá en estos momentos. Puedo preguntarle a alguien a ver si ellos lo tienen, pero de momento no tengo un solucionario. Ah, Solo las respuestas que vienen al final, porque en principio siempre vienen como ajá, vienen como las respuestas, nada más. ok, ok, listo. Gracias. Ok, por allá. Que me dicen por ahí que veamos un poco de teoría. Entonces vamos a ver. Vamos a hacer un repaso así como súper rápido por algunos de los conceptos teóricos. Entonces, en este capítulo nos enfocamos más que todo en la parte de lo que es interacción de la luz con la materia, básicamente. Y entonces, partimos del concepto, ¿verdad? De un concepto clave y es que la luz y las otras formas de este tipo de energía van a ser ondas electromagnéticas. El concepto de que sean ondas electromagnéticas en realidad es un concepto que viene desde las ecuaciones de Maxwell. Maxwell fue el primero en proponer que la luz era radiación electromagnética. Y en realidad fue muy polémico para la fecha. Hasta mucho tiempo después se logró corroborar utilizando ondas de radio. Que de hecho creo que lo hizo Hertz. Por eso es que se llaman, la medición se llama Hertz. Las unidades, pues. Y entonces, básicamente, como la luz, además, se llegó a la conclusión, y eso fue propuesto por Einstein, de que la luz puede comportarse como partícula y como onda. Entonces, en algunas ocasiones podemos utilizar ecuaciones de ondas para escribir la luz, en algunas ocasiones se puede utilizar el concepto más como de partícula. Entonces, desde ese punto de vista, viéndolos desde el punto de vista de onda, entonces como todas las ondas vamos a tener una longitud de onda, vamos a tener una amplitud, ¿verdad? Que va a estar dada por esta magnitud que tenemos de la cresta de la onda, y también va a haber un tiempo o distancia que recorre, y dependiendo de cómo lo medamos, por ejemplo, podemos tener conceptos como periodo o como frecuencia. Entonces, periodo va a ser el tiempo en segundos para máximos o mínimos,
sucesivos para pasar por un punto en el espacio, mientras que la frecuencia va a ser el número de oscilaciones que ocurren en un segundo. Entonces, eso está en unidades de Hertz, exactamente como les había dicho. Entonces, la frecuencia y el periodo son inversamente proporcionales. Entonces, la frecuencia va a ser 1 entre el periodo y viceversa. Entonces, la velocidad, no sé por qué en el libro utilizan la misma simbología para las dos, pero la velocidad de una onda va a ser dada por la frecuencia y la longitud de onda. Entonces, la velocidad va a ser dada por qué tan rápido avanza el frente de onda en el espacio. Y eso va a depender de la frecuencia y de la longitud de onda. Entonces, cuando la luz pasa a través de un medio, y en realidad en el pasivo la luz va a viajar a su máxima velocidad, ¿verdad? Que va a ser la velocidad de la luz, que es esta que está acá. La velocidad y la longitud de onda disminuyen al pasar a un medio más denso. Entonces, eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando la luz pasa del aire al agua. Pero la frecuencia siempre se va a mantener constante. Entonces, la frecuencia siempre va a ser constante y la que va a cambiar es la velocidad y la longitud de onda. Entonces, ese cambio de longitud de onda es lo que ocasiona lo que solemos llamar la refracción de la luz cuando se pasa a otro medio. Y en algunas áreas, por ejemplo, cuando se habla de radiación infrarroja, en lugar de utilizar la longitud de onda, lo que se utiliza es el número de onda. El número de onda, que se simboliza con este simbolito, con la raya encima, en realidad va a ser la 1 entre la longitud de onda, pero se expresa como en unidades de centímetro a la menos 1. Entonces, cuando, por ejemplo, la radiación infrarroja, siempre va a estar en unidades de centímetro a la menos 1. Pero, al final de cuentas, el concepto es básicamente el mismo. Bueno, eso lo podemos saltar. Luego, los fotones, ¿verdad? Porque la luz, como la describió Einstein, está compuesta por fotones. Entonces, los fotones van a ser paquetes de partículas que se pueden comportar como una onda, básicamente. Esos paquetes de partículas van a tener una energía asociada. Entonces, esa energía asociada puede estar descrita con las siguientes ecuaciones. La más famosa sería esta. H, que es la constante de Planck, por la velocidad de la luz, entre la longitud de onda. Pero cualquiera de estas otras dos versiones también es equivalente. Entonces, de acá se desprende que entonces la energía de la radiación electromagnética es inversamente proporcional a la longitud de onda. Es decir, entre más grande la longitud de onda, menos es el contenido energético. Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, ondas que tengan una mayor longitud de onda, como por ejemplo, no sé, las ondas de microondas o las ondas de radio, va a tener mucho menor contenido energético. Mientras que las ondas con longitud de onda más pequeñas van a ser mucho más energéticas. Entonces, por ejemplo, pensemos en los rayos X. Los rayos X van a tener suficiente energía para interactuar con la materia. Entonces, por ejemplo, los rayos X o inclusive la luz ultravioleta pueden interactuar inclusive con los electrones de la materia, mientras que las de microondas o las ondas de radio, por ejemplo, no pueden tener esa interacción tan directa con los electrones. Entonces, entre más pequeña sea la longitud de onda, más puede interactuar con la materia. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de longitud de onda, como por ejemplo microondas, entonces voy a ocasionar cambios de orientación en las moléculas. Entonces, o si estamos hablando de ondas como por ejemplo las que se utilizan para resonancia magnética nuclear, entonces puedo producir cambios en spin en las moléculas. Si utilizo microondas, entonces puedo proporcionar cambios de orientación. De hecho, es lo que sucede en los microondas para calentar. Lo que hacen es cambiar la orientación de las moléculas de agua y al hacer esos cambios de orientación van calentando la materia, básicamente. Luego, conforme voy incrementando la energía, puedo ir interactuando más. Entonces, pasamos a la parte de la radiación infrarroja, en donde podemos ocasionar
vibraciones en los enlaces. Entonces puedo hacer diferentes tipos de vibraciones en los enlaces que se van a comportar como resortes. Y conforme voy incrementando, llego a la región visible y ultravioleta. Esas radiaciones van a poder ocasionar transiciones electrónicas en la materia, o sea, que los electrones pasen de un estado basal a un estado excitado. Y así, conforme voy aumentando, por ejemplo, puedo llegar a los rayos X, donde puedo ocasionar, ven que acá en la luz ultravioleta visible, son solo los electrones de las capas más externas los que pueden experimentar esta transición. Cuando llego a los rayos X, puedo inclusive hacer que electrones de las capas más internas del átomo salten a estados más excitados. Y por último, puedo llegar a rayos gamma que inclusive me pueden ocasionar cambios en la configuración nuclear, es decir, inclusive interactuar con el núcleo del átomo. Entonces, vean que conforme va aumentando la energía, puedo ocasionar mucho más interacciones. Entonces, en este capítulo nos vamos a enfocar más que todo en la región ultravioleta visible y a veces en el infrarrojo, pero en realidad en el infrarrojo casi que no mucho. Entonces, nuestro enfoque en este capítulo va a ser cómo interactúa la luz con la materia y cómo podemos utilizar eso para cuantificar. Entonces, yo puedo tener diferentes métodos espectroscópicos. Entonces, la espectroscopía lo que va a hacer es aprovechar esta interacción de la luz con la materia para poder cuantificar analitos, en este caso. Entonces, yo puedo utilizar espectroscopía de emisión, donde la excitación de las moléculas que me interesan no es por luz, sino que es por calor o por energía eléctrica. Y entonces hago que emitan radiación. O puedo tener espectroscopía de quimiluminiscencia, que es cuando excito el analito por una reacción química. Entonces, por ejemplo, estos organismos quimiluminiscentes que se ven en el mar o así, eso es una reacción química que hace que produzcan luz. Sin embargo, nosotros no nos vamos a enfocar en estos métodos en este capítulo, sino que nos vamos a enfocar en los métodos en donde la excitación es producida por luz. Entonces, tengo un rayo de luz incidente y parte de ese es absorbido y parte de eso puede ser también transmitido. Entonces, la absorción se va a dar porque yo voy a tener, en este caso, electrones en capas de energía más baja y yo puedo hacer que esos electrones pasen a estados de energía más altos. En ese proceso va a haber una absorción cuantizada de esa radiación. Vean que como la distancia acá es específica, entonces la energía que se va a requerir para que se den esas transiciones también van a ser específicas. Y por eso normalmente parecen como picos muy específicos para esas absorciones. Sobre todo cuando estamos hablando de átomos. Si es un átomo, esas transiciones van a ser muy específicas. Entonces, en específico, en este capítulo nos interesa el fenómeno de absorción de la luz. Entonces, yo voy a tener un haz incidente, la muestra va a absorber una parte de esa luz para tener transiciones electrónicas y luego parte de esa luz va a ser transmitida. Entonces, yo lo que voy a ver es la diferencia entre la luz que incide y la luz que se transmite. Esa diferencia es lo que yo voy a llamar absorción y va a estar relacionada mucho con la identidad de mi muestra. Y eso es lo que yo puedo usar para cuantificar. Entonces, para cuantificar yo utilizo la ley de Baer, que nos dice que hay una relación lineal entre la concentración y la absorción, básicamente. Pero para que esa ley se cumpla, se requieren ciertas condiciones que ahorita vamos a ver. Entonces, la absorbancia yo la voy a definir como menos logaritmo de la tramitancia, y la tramitancia va a ser, en realidad, la relación entre el haz que incide y el haz que pasa a través de mi muestra. Ahora, normalmente este P se refiere a la intensidad de esta incidente, P sub 0, y el P se va a referir a la cantidad que pasó al otro lado de mi cubeta una vez que pasó por la muestra. Sin embargo, cuando yo lo hago experimentalmente, lo que yo voy a hacer en realidad es P sub 0 va a ser, yo pongo mi cubeta como está acá, solo con el líquido, o sea, con mi medio. Por ejemplo, si voy a medir esto en una disolución acuosa, entonces yo pongo mi cubeta solo con agua. Y el P va a ser mi cubeta con agua más mi analito. Por ejemplo, como en el ejemplo que vimos ahorita con la ortofenantrolina,
y el hierro. Entonces quiere decir que yo tendría mi complejo con ortofenatrolina acá. Entonces, esta relación va a ser la relación entonces entre lo que absorbe mi disolución con mi analito con respecto a lo que absorbe solo mi disolución con la cubeta y demás. Entonces, a partir de esto yo puedo entonces determinar cuánto es mi absorbancia en mi muestra. Ahora, muchas veces cuando yo mido en mi muestra van a haber también pérdidas de energía que me pueden producir que mi absorbancia no siga lo que dice esta ecuación. Entonces, yo voy a tener, por ejemplo, fenómenos de scattering, o sea, de dispersión de luz en mi disolución. Por ejemplo, si tengo partículas de polvo. O puedo tener fenómenos de reflexión en las interfaces, en la interfaz interna o en la interfaz externa. Entonces, por eso es súper importante que el haz incida lo más perpendicular a mi cubeta posible. Entonces, para que se cumpla la ley de Beer, entonces vamos a tener esta ecuación. Sin embargo, la que más vamos a utilizar es la que estuvimos resolviendo en el problema, donde va a tener mi absortividad molar multiplicado por B, que es la longitud de la cubeta en centímetros, y C, que es la concentración en mol por litro. Entonces mi absortividad molar va a tener una unidad de litro por mol a la menos 1 por centímetro a la menos 1. Entonces, a final de cuentas, la absorbancia va a ser adimensional, no tiene unidades. Entonces, normalmente, antes de que yo mida mi muestra, lo primero que yo hago es colectar un espectro de absorción. ¿Por qué? Porque yo ocupo colectarlo de manera tal que yo sepa dónde está el máximo. Normalmente yo voy a intentar medir mi analito en el máximo de los espectros de absorción. Entonces, si yo tengo unas ondas como estas, yo voy a intentar medirlo en la parte donde tenga mayor intensidad, o sea, mayor absorbancia. ¿Por qué? Porque voy a tener mayor sensibilidad. Sin embargo, hay un pequeño detalle que tenemos que tomar en cuenta que lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, como les dije, la absorción puede ser atómica, es decir, si yo tengo solo un átomo, van a haber estados cuantizados muy específicos en los que se va a dar absorción. Entonces, yo voy a tener un espectro que son prácticamente líneas. O puedo tener absorción molecular. Si son moléculas, entonces los espectros van a ser más complicados porque voy a tener transiciones rotacionales, vibracionales y transiciones electrónicas. Entonces, normalmente las transiciones vibracionales y rotacionales van a estar dentro del espectro infrarrojo y las electrónicas van a estar más en el espectro ultravioleta y visible. Entonces, obviamente las transiciones más energéticas, que van a requerir más energía, van a estar en el ultravioleta. Y eso quiere decir que son longitudes de onda más pequeñas. Entonces, la infrarroja va a ser entonces esas transiciones que me ocasionan vibraciones en los enlaces y van a tener mucho menos energía, como se muestra acá. Esas serían las transiciones en el infrarrojo. No son realmente transiciones electrónicas, sino nada más que la molécula está vibrando sus enlaces. Y luego puedo tener absorción ultravioleta o visible, que normalmente se van a ver como bandas. Entonces, dependiendo del medio en el que yo mida mi muestra, se va a ver el espectro más definido o menos. Si yo lo mido en vapor, por ejemplo, voy a ver, porque vean que cada uno de estos transiciones sería una banda en específico. Entonces, si yo lo mido en vapor, normalmente voy a poder observar cada una de esas absorciones individuales. Pero como yo normalmente no lo mido en vapor, voy a medirlo en disolución, voy a tener el espectro, digamos, se va a ver un poco más chambón. Entonces, si lo mido, por ejemplo, en hexano, voy a tener mucho menos definidas esos picos de absorción. Y si lo mido, por ejemplo, en una disolución acuosa, que es mucho más polar, yo no voy a poder resolver cada uno de estos picos, sino que se va a ver como una sola banda todo. Que eso es como lo más típico, porque normalmente nosotros siempre medimos en disolución. Entonces, vamos a ver más como esto. Entonces, la ley de Beer tiene ciertas limitaciones. Entonces, puede haber desviaciones reales, instrumentales o químicas. Entonces, para que la ley funcione, tiene que ser en disoluciones diluidas, normalmente menores a 0,01 mol por litro. Y con una absortividad molar, ojalá bastante alta. Entonces, ¿cuáles son las desviaciones químicas? A veces cuando yo agrego mis sustancias en disolución, pueden tener interacciones. Y esas interacciones pueden ser positivas o negativas. Y esos pueden afectar la linealidad de mi ley de Beer, como se muestra acá.
Entonces, dependiendo de la longitud de onda, puede ser que sea no lineal para un lado o para el otro. También es importante que la luz tiene que ser lo más monocromática posible, porque si no es monocromática, entonces yo voy a tener diferentes absorciones a cada longitud de onda. Entonces, normalmente yo voy a intentar medir mi espectro en el máximo de una banda. ¿Por qué? Porque acá en esta parte superior es casi como si fuera plano, ¿verdad? Y entonces todas las absortividades molares acá van a ser muy similares. Mientras que si yo lo mido en esta parte acá, vean que acá hay un cambio de absorbancia muy grande entre este punto y este punto. Entonces tengo una gran variedad de absortividades molares en esta región. Entonces yo voy a intentar siempre medirlo en el máximo de una banda. Pero que no sea muy angosta. Si es muy angosta, entonces voy a tener el mismo problema que acá. Entonces tiene que ser una banda ancha y yo lo mido en el máximo de la banda ancha. Y también puede haber desviaciones por luz errante. O sea, si tengo reflexión dentro del equipo, etcétera, esa luz va a ocasionar que también tenga desviaciones en mi ley de Weber. O si, por ejemplo, tengo celdas desiguales, entonces yo tengo que intentar medir, ojalá, en la misma celda para que no tenga desviaciones debido a que tengo celdas que no son exactamente iguales. A ver si tenía algo más por acá. No, creo que eso era todo respecto a este capítulo. Entonces, sí es muy importante, quiero aclarar un poco lo que les mencioné hace un rato. Entonces, si por ejemplo yo tengo un espectro de absorción que tiene la siguiente forma. Entonces, yo puedo escoger, estos dos están casi a la misma altura, entonces, en principio yo podría escoger cualquiera de estos dos para realizar mi medición. Pero, si yo, por ejemplo, escogiera este pico y digo, voy a medir en este ámbito, o este otro en este ámbito, vean que si yo escojo este, voy a tener una gran variación de absortividades molares en esta región, porque va desde este valor hasta estos valores. Entonces, sube acá y baja hasta acá. Entonces, todo eso me va a ocasionar una gran cantidad de desviaciones de la ley de Weber. Entonces, va a ser como la peor opción para medir mi muestra. Entonces, yo voy a escoger mejor un lugar como este, en donde casi que todas las absortividades molares se mantienen constantes. Y entonces va a ser un mucho mejor punto para medir mi muestra. Entonces, por eso normalmente yo voy a escoger picos que tengan esta forma, que sean más bien achatados, pero que a la vez tengan una alta absortividad molar. Entonces, eso sería básicamente como un súper resumen de la teoría que entra en este capítulo. No sé si tienen alguna duda al respecto. ¿En algún concepto en específico? ¿Preguntas? Profe, yo leí algo de absorbancias cumulativas. Absorbancias cumulativas. Ajá, pero no sé si eso deberíamos saberlo o si tiene alguna aplicación. No sé exactamente qué parte sería o qué decía, porque en ese momento no me acuerdo. Voy. Me imagino que es de... Es que si hay como muchos absorbentes en Ajá, una disolución y no interactúan entre sí, ajá. la absorbancia de cada... Son sumativas, ajá, como Ajá, linealmente. Sí, bueno, para efectos, eso ya sería como un paso más avanzado, digamos. Para efectos de este curso no lo vemos tanto así en este momento.
Sí, lo vemos más como una especie individual. Sí puede pasar que tenga especies individuales y si, exactamente, si no interactúan entre sí, creo que por acá lo tenía, pero no sé dónde está. Entonces yo puedo tomar la absorbancia como que es la suma de uno más otro más otro. Y eso lo podría utilizar en principio hasta para resolver muestras complejas de compuestos. Si ellos no interactúan entre sí, en principio yo podría, digamos, resolver cuánto equivale a cada uno. Si yo, por ejemplo, mido un blanco de cada uno y luego mido como la combinación de todos, en principio yo podría resolver cuánto corresponde a cada uno. Pero eso ya sería como mucho más complejo. En realidad, en este curso nos enfocamos más que todo en cuando tengo un analito solo. En realidad, normalmente no lo hemos mezclado con otros. A menos que en el examen, por algún motivo, alguien se ponga creativo y invente problemas y bien loco. Pero de momento creo que no. ¿Alguna otra duda? El jueves vamos a repasar un poco más el otro capítulo. También pueden ser interferencias destructivas. Ajá. A veces, sí, como lo que les decía, si por ejemplo, es similar como lo que yo les mencionaba cuando vimos lo de potenciales formales, que por ejemplo, cuando yo mezclaba en una disolución de hierro, si yo la ponía en ácido sulfúrico, en ácido fosfórico o en ácido clorhídrico, era diferente. ¿Por qué? Porque esos forman diferentes complejos con el hierro. Algo así similar sería acá. Puede ser que yo ponga, por ejemplo, una disolución con un compuesto orgánico y haya otro metal que me interfiera. Puede ser que sea asociación de diferentes especies y esa asociación haga que la interferencia más bien sea, a que mi absortividad más bien no aumente, sino más bien que disminuya. Eso también puede darse. No sé un caso en específico en estos momentos, pero sí puede ser también un caso que se puede dar. Sí, dependiendo del tipo de interacción que presenten las sustancias químicas en la disolución, puede pasar también eso. ¿Alguna otra duda? Pueden revisar también el Padlet. Muchas personas estuvieron ahí contestando algunas de las preguntas y también hay material adicional que está interesante. Por ejemplo, alguien posteó algo sobre un cromóforo que está bonito, está bastante interesante para que lo revisen. Y también habían algunos videos, por ejemplo, de propiedades de ondas. Una compañera posteó por ahí un video sobre las propiedades de las ondas. Entonces, pueden revisarlo también, está bastante bien explicativo. Y hay algunos otros materiales que les pueden servir ahí también para repasar cualquier cosa. Bueno, entonces, si no tienen más dudas, podremos dejar la clase por acá, por hoy. Y nos veríamos entonces el próximo jueves. Listo. Bueno, con mucho gusto. Hasta luego. Bueno.